una cosa curiosa que me pasó con el cassette, me lo jodieron, me arrancaron el botón, entonces no podía cambiar de dial de nada, ni sacar la cinta, bueno, se estropeó y entonces llevé durante bastante tiempo en mi Seat Ibiza, llevaba un cassette, sí, de casa, era la única persona que podía ir en el coche grabando cintas. Esto no me lo quita nadie. Tengo el recuerdo de la primera cinta que me compró mi madre, como haciéndose la súper enrollada, ya que me quiere mucho, ¿no? Y digo, me gusta el rock, y me regaló la cinta de Emilio Aragón. La de Te huelen los pies, tío. Porque salía con una guitarra eléctrica en la portada, mi madre dijo, tate, este va a dar... Ya desde aquí nos vamos a Arévalo, en el que te voy a enseñar un pueblo, mi pueblo, que te va a encantar. Y por lo que veo, estos coches lo que no traían era radio. No traían nada. Había accesorios que se llamaban antes, aquí se ponía una vallita para dejar cositas, aquí se ponía la radio, el vecino. Yo te quiero. Yo había estudiado, yo había hecho trabajo social, había hecho sociología, era monitor de tiempo libre, yo curraba con niños. Sí. Malamente, ¿no? Me buscaba de repente ponerte a contar chistes. Era una cosa como, déjame el coche para ir a una Almería. Que conocí a alguien, unos amigos. De monólogos, era mejor que dijeras que te has hecho una novia. Así, ¿sabes? Sí, lo cogí pocas veces y ya mis padres me regalaron un Seat Ibiza, el primer Seat Ibiza, que tenía 4 velocidades y era maravilloso. Era mi primer coche, 200.000 pesetas les costó en el taller del pueblo de al lado. Me acuerdo de Espeñaperros ahí en Granada y ahí ir agachándote, por inercia te agachabas, sí, como si él como si fueras en moto, ¿no? Y ya le metí un tute al pobre que dijo, hasta aquí he llegado. La verdad que me acuerdo despidiéndome de él ahí, tocándole el salpicadero como madre mía. Cuando yo me saqué el carné, no me importaba no beber. Sí. O sea, estábamos de fiesta, porque además yo soy de un pueblo que se llama Casasola de Arión, y íbamos de fiesta a Toro. Tengo un montón de anécdotas dentro del coche, volviendo con ellos borrachos, me rompían todo. Era el cassette, pum, uno con el de la mano, no sé qué. De hecho, tuve una cosa curiosa que me pasó con el cassette, me lo jodieron, me arrancaron el botón, entonces no podía cambiar de dial de nada, ni sacar la cinta, bueno, se estropeó, y entonces llevé durante bastante tiempo en mi Seat Ibiza, llevaba un cassette, sí, de casa, era la única persona que podía ir en el coche grabando cintas. Esto no me lo quita nadie, en mi Seat Ibiza rojo. Y molaba mucho ir con el cassette, sacaba las pilas, las cambiaba, o sea, llegué a un momento que lo vi hasta bien. Y también me imagino que tendrás muchos recuerdos de la infancia en los coches. Porque... Mi padre tuvo un Seat 131, un Super Mirafiori naranja. Sí. Y es curioso, porque yo soy de Valladolid. En Valladolid parece que todo el mundo nace con un Renault debajo sí, bajo el brazo, ¿no? Es lo que te pone el pan y el Renault. Yo tengo muchos chistes con esto. Yo me metía en el garaje, cuando me metía ahí a flipármela. Y mi padre tenía hasta unos guantes en la guantera, no, nunca le vi usarlos. Sí, pero tenía unos guantes con los dedos cortados. Ay, de estos de buah, chaval. O sea, ¿tu padre sí que le gustaba el motor? Le molaba, sí le molaba. Hacía una cosa que era una manía que tenía, que cuando venía un coche de frente por las carreteras que estaban chungas, sí, ponía la mano en el cristal, o sea, en la luna, como si se fuera a romper si venía una piedra, ¿sí? ¿Sabes? Entonces yo pensaba que eso lo hacía todo el mundo. Luego comentaba con otra gente y digo, eso solo hace mi padre. Sí, era muy guay. Tenía el perro en la bandeja que movía la cabeza. O sea, todos los topicazos los tenía. Yo agradezco mucho haber vivido esa época porque me da mucha nostalgia, tío. Sí. Y es verdad que no recuerdo viajes excesivamente largos en el 131 con toda la familia, pero sí que recuerdo ir a Valladolid, que ir a la capital era... Como la... Lo más, eso era... Si iba pocas veces al año, porque era lo más. Y recuerdo a mi padre cogiendo, que esto también lo cuento en los monólogos, cogiendo a todo el mundo que estaba haciendo dedo, porque a la salida del vuelo siempre había gente que quería ir a Valladolid. Bueno, que yo hago el chiste de que cogía gente que no iba para allá. O sea, había gente... que yo voy para Zamora y a mi padre, ¿qué mejor Valladolid? Pero es verdad que el día que yo recuerdo que iríamos 7, no lo sé, no sé los que íbamos, pero recuerdo al guardia hablando con mi padre en la ventanilla de adelante y asomarse a la ventanilla de atrás, mirar y volver a mi padre y decirle todo correcto. Y yo llevo pensando desde los 7, 8 años que yo vivía aquello, siempre he pensado, ¿qué tenía que haber visto? Para en decir ese que no. asiento de atrás, para decir, se me bajen todos, vamos a poner esto en orden. Y las cintas de cassette,
recuerdo mucho cuando tú ibas creciendo ya tenías tú tu cinta. Claro, Hay un momento importante en la vida, la nostalgia va a ser un momento importante, para mí bonito, de decirle por primera vez a tu padre, pon esto. Me vas a quitar aquí Camarón, que lo tenía todo el rato Camarón, cuando llegó Camela, cambió a Camela, Camarón, los Chichos, y bueno, tenía ahí un mix, ¿no? un flamenquín. Luego mi madre, siempre le regalábamos cintas de Julio Iglesias o de Rafael, entonces de repente llegababas tú y te decía, con un directo de Los Suaves. Yo me acuerdo de Los Suaves que me gustaban a mí. Con esto empezaba a sonar y veías a tu padre conduciendo y mirando. Yo por el retrovisor, el niño. Me va a durar la cinta, digo, le va a meter un zambombazo a... Entonces, ¿qué he hecho mal yo con este niño? Mi padre fumando, que yo decía, este hombre parecía que si no se encendía el piti no arrancaba el coche. Mi madre que iba adelante, había tal humareda que se giraba y parecía Alaska saliendo al escenario. Era como, bueno... ¿Qué tal, familia? Sí, y cabíamos tantos en ese coche que lo mismo eso, íbamos esos 17 niños ahí atrás y jugamos con otra cosa nostálgica que es la bola de papel albal, que ya se ha perdido, ¿no? Y entonces, pum, le pegabas el bolazo al padre que Que claro, yo miraba por el retrovisor y veía 17 niños estrábicos ahí atrás, que parecía un concierto de los Minions, que teníamos todos unas gafotas ahí. ¿Qué les ibas a hacer a esos niños? Pues nada, pues tomaba decisiones salomónicas, pues tiraba el brazo para atrás y ¡pimba! El que le pillaba, ¿sabes? No. Y si te daba decías, bueno, mira, me ha dado fuerte, pero por lo menos no me ha quemado con el cigarro. ¿Y las amistades las mantienes, las de la infancia, con los que te ibas de juerga? ¿Todavía esos recuerdos los tenéis? Sí, ¿no? Sí, la cuadrilla del pueblo, eso es... Además que es especial, porque... Yo soy bastante sociable y considero que tengo ahí un tesoro, que es que tengo bastantes buenos amigos, pero los del pueblo... con los que te ibas con ese SEAT, con ese tal, los mantienes. Eso es un... Recuerdo cuando la primera vez que fui de fiesta toro con el coche de mi padre, con mi colega José, en el garaje, montados en el Vectra, preparándote como el que va a salir a un rally. Cinturón, tal, luces, retrovisores, y mi madre con esta postura afuera. Ay, el niño. Ay, por favor. Y recuerdo de bajar la ventanilla y decirle a mi madre, mamá, este momento algún día tenía que llegar. O sea, nos reímos y ella se rió un poquillo, digo, aprovechando esta sonrisa, y tenía que haber hecho como el de Scary Movie, dar marcha atrás y salir para adelante. Sí, eso lo recuerdo. Y los amigos del pueblo son súper especiales, porque son esos amigos con los que has vivido eso que no se puede comparar a nada. Exacto. Eso no se puede comparar. Tu primera vez en la mayoría de las cosas importantes o que ahora repites con normalidad, pues siempre estaban ellos y joder, pues eso no se olvida. Bueno, ¿y qué tal en la radio? Muy bien. Me gusta mucho la radio, la verdad. La verdad que es de las cosas que me ha gustado siempre desde pequeño, porque es una costumbre que cogí por mí mismo. No, tampoco venía de nadie. Empecé a conocer programas yo en un pueblo de Valladolid que es muy difícil que se escuchase. Yo escuchaba... A mí me ha pasado algo que es muy guay, que es trabajar con el Pirata en Rock FM. Yo escuchaba al Pirata por mí mismo, es decir, no es una cosa... Sí, que tú Rock FM, que te gustaba. Me gustaba el rock, buscabas, encuentras rock con el Wallman. Lo primero que le dije, pues, te lo tengo que decir, tío, o sea, yo es que me sabe mal, pero es que era fan tuyo. Y tú, ahora hablando, vamos a unir un poco la radio, el coche. ¿Tú eres de los que escucha la radio en el coche, la música en el coche? Sí. O sea, eso es sagrado. O sea, si los 400 y pico mil kilómetros que me hice con el Astra, más los que me hice con el Ibiza, más los que hice con el coche de mi padre, yo doy muchos kilómetros. Si no hubiera sido por la radio, que antes no tenías móvil. Esto, pues eso, ¿qué? No tienes que saber. ¿Qué quieres? O sea, que hacerme llorar. Esto del coche, venir de Toro, Esto es lo más. Vale. ¿Qué quieres que te diga? Un día tras otro y un buen rato después, saber llegar a casa antes de que el sol me diga que es de día. ¿Cómo jodía que saliera el sol, por lo menos? Me ha venido cuando según lo he escuchado, me ha venido ese amanecer y que no pasaba ningún coche y tú haciendo dedo diciendo la que me va a caer cuando llegue a casa. Es que es eso. Ahí sí que hacías quiero ser más rápido que él y pensando en tu padre diciendo madre mía, me va a dar una colleja. Rock nacional lo echo de menos porque suena muy poco. El rock en general, en garitos, es difícil, cada vez es más exclusivo. Y esto, bueno... Entonces cada vez que lo encuentras... Pero mira, también... Cada vez que encuentras un tema de estos es que es... Hombre, pero no... Bueno, por favor, mira, yo creo que se lo dedicó a una persona que quería mucho. Yo creo que es una persona a la que le tenía mucho cariño y dijo... Ah, sí. Bailaré sobre tu tumba de las cosas más bonitas que se pueden decir a alguien. Eso y te ahogaré con mis mallas de ballet.
Tiene alguna rima que es graciosa. Es crema, macho. Y bailaré sobre tu tumba. Suruera, suruera. Y hay muchos temas que no sabes ni cómo se llaman ni te sabes la letra. Pero los conoces, hombre. Dices, madre mía, por ejemplo de Queen, habrá una veintena de temas. Te lo sabes todos, pero no sabes la letra. Mil sitios, en centros comerciales, en tu vida, en todos lados suenan porque son parte de nuestra vida y siempre los asocias a una película o a unas situaciones. Para mí el rock ha sido parte de mis viajes, vamos, por supuestísimo, en mi coche. De hecho, poca cosa ha habido que no sea rock en mi coche. O sea, no... Tengo el recuerdo de la primera cinta que me compró mi madre, como haciéndose la súper enrollada, ya que me quiere mucho, ¿no? Claro, y me gusta el rock, me gusta el rock. Y me regaló la cinta de Emilio Aragón. La de Te huelen los pies, dijo. Porque salía con una guitarra eléctrica en la portada. Y dijo, toma ya, este va a me lo va a flipar y tú dijiste gracias, mami. Y es verdad que a día de hoy sí que le estoy muy agradecido hombre. por poder contar la anécdota. Hola, soy Goyo, este es un Volkswagen Corrado y me encanta quemar ruedas. ¿El rally en qué consiste? ¿Es una carrera? ¿Es una ruta? ¿Qué es? Sí, el rally es un rally de velocidad se compone, por ejemplo, de 4, 6, 8 tramos cronometrados, que son los tramos que vas a hacer menos tiempo. Pues esto lo que se trata es más o menos lo mismo, nada más que a una velocidad impuesta de 50 km/h máximo, de media, de media, y cada segundo o retraso va con unos transpondedores y va marcado unos puntos que yo marco y digo que tiene que pasar por allá a una hora exacta. Cada segundo de retraso o de adelanto es un punto y el que acaba con menos puntos ese es el ganador. ¿Cuál es la historia? Pues que ir a 50 por hora de media no es ir a 50 por hora de marcador. Porque en cuanto si pierdes, mira lo que hemos perdido aquí ahora, pues igual tienes que ir a 143 kilómetros para recuperarlo. Vale. Es un poco una forma de divertirse encubierta, es un poco ilegal, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Pero bueno. Claro, porque a ti te dicen el punto de salida y el punto de destino. Sí, pero y yo en el tramo, en el punto A al punto B, yo marco 5 o 6, vamos a decir waypoints, ¿no? Puntos de referencia con un GPS que yo les marco. Pero estamos hablando de carretera normal, sí, o sea, sí, que hay tráfico y todo. Sí, todo. respetando todo. Si hay un coche delante. Sí. Vale. Las normas de tráfico, todo. Y bueno, es más, si tienes en el transcurso de la prueba tienes alguna multa, quedas automáticamente descalificado, ¿sabes? Por incumplir el código de circulación. Son 300 kilómetros montas en un coche de estos, O sea, que acabas hasta las narices. ¿Y en varios días o en un día? No, un día. En un día. Y luego la labor del copiloto. Porque o sea, que vais dos, ¿vale? Sí. Copiloto, La labor del copiloto es muchísimo. El piloto no tiene más que hacer así y que la otra persona le vaya diciendo. O sea, es tipo rally como lo que vemos en la tele, ¿no? Cuando ves el rally de París-Dakar. Sí, pues, pero la labor del copiloto, que suelen ser la mayoría chicas, porque el tema de organizarse lo hacéis mejor que los chicos. Yo participaba en 50, 60 rallies de estos y siempre cuando mejor clasificado ha sido cuando venía mi mujer, porque ya digo, y la mayoría son chicas. Que tú eres la que me tienes que ir diciendo, hay unas referencias, yo te doy un libro de ruta, porque la ruta es secreta, hasta que no sales tú no sabes por dónde va, con todos los sitios, toda la carretera, indicados los cruces. Cuando yo quiero gires a la derecha en un pueblo, pues te pongo llevan un marcador aquí con los metros exactos, y a 3 kilómetros 330 a la derecha. Entonces giras, te metes por ahí, por donde yo te digo. Eso ya es complicado de llevar, porque es complicado. Más luego tienes que ir manteniendo la velocidad media que tú me vas diciendo. Yo no, yo simplemente no aceleres, yo voy aquí, tú me vas diciendo, afloja un poco, acelera un poco, afloja un poco, vamos muy adelantados o atrasados. O sea, que tienes que ir con el copiloto va controlando los tiempos, la ruta,
y si te pasas el cruce hay que congelar el tiempo para que al dar para atrás no te descuente, porque tú llevas una medida que es un tramo calibración, ¿vale? Yo hago, por ejemplo, de este punto de aquí a 2 kilómetros hago un tramo calibración y te digo que eso mide 2 kilómetros, para que todos midan igual. Sí. Tú tienes que hacer ese recorrido y mediante unos controles que hay, tú lo regulas y te dice que marca 2 kilómetros, para que todos los coches midan igual, ¿sabes? O sea, y todo eso es trabajo todo del copiloto. El piloto lo único que hace es arrancar y en el caso de esto, pues frenar o acelerar, ¿sabes? No hace nada más que eso. Pues digo que el trabajo, los cruces, la velocidad media, los controles, no puedes entrar en un control cuando quieras, tienes que entrar en un tiempo exacto. Es muy bonito, ¿eh? ¿Qué lo hacéis aquí en la provincia? ¿Soléis ir fuera? Esto es una copa, se llama Copa Escuderías, hay 8 rallies al año y todos son cántabros y esta es una de ellas. Y esta es en agosto, que siempre se hace en agosto, y el resto pues las hay en Solares, en Torlavega, en Reynosa. ¿Y qué tienes que hacer para poder participar? Nada, tener un coche de más de 25 años. Un coche de más de 25 años. Que esté al día todo homologado, que tenga las ruedas homologadas, que tenga la ITV y que tenga un seguro que cubra el día la prueba. Nunca hay premio en metálico, jamás. El premio siempre es de trofeo, nada más. Un trofeo y luego una clasificación general que ya te llevas a lo mejor una cazadora de estas de típicas o algo así, no es más, no hay nada más. ¿Y cuándo empezaste tú en el mundo de los Yo empecé porque los hacía yo con mi mujer y me gustaba mucho, pero claro, me tenía que desplazar porque al principio había 7, 8 en toda España. Uno de ellos era en Madrid, ahí en la sierra de La Pedriza, toda esa zona, y otro era en Coruña. O sea, era, bueno, yo me hacía 500 kilómetros con un carro, un portacoches y el coche encima, y mi mujer iba ahí, que cuando llegábamos al rally, bueno, yo digo, no sé si nos sacará el papel de divorcio ya. Voy a intentar hacer uno aquí en mi pueblo, en la zona. Y se lo comenté a unos amigos que son de Cantabria, que les va el tema este. Nos dieron una fecha que era el día 8 de agosto, el primer año. Y dijimos, bueno, pues el 8 de agosto. Y dijimos, va, entre las vacaciones tal, no va a haber nadie. Y fue un exitazo, porque tenemos todos los años, cortamos nosotros, sobre 80 coches o 90, sí. ¿Y a ti el gusanillo de los coches, de las carreras, desde cuándo te viene? Bueno, mira, tenía, por desgracia eso se va acabando, tenía 11 tíos, 8 tíos maternos y paternos, sumados, 8 tenían talleres de coches, incluido mi padre. O sea, que mi padre tenía camiones, te viene claro, la sangre, sí. Yo recuerdo, mi padre tenía 3 camiones y entonces pues no es como ahora, ahí no podías pedir una pieza, había que arreglarlo. Y ahí surge, los camioneros eran mecánicos. Yo se me daba muy bien dibujar y dibujaba las juntas. Cuando quitaban una pieza, pues había que volver a ponerla y había que hacer una junta nueva. Entonces había un cartón que se llamaba un cartón gligerín y se dibujaba la pieza, lo recortaba con unas tijeras y tal y hacías la pieza. Sí, como la plantilla, ¿no? Sí. ¿Y quién te enseñó a conducir? Mi padre, con 8 años, con un 600, sí. Y además siempre lo recuerdo muy bien el sitio, porque está yendo de Cervera hacia León, siempre que paso lo veo, porque yo quería poner cojín y me decía que no, porque claro, si ponía cojín no llegaba a los pedales. Y yo miraba así delante del morro y me decía, tú mira ahí al fondo, ¿cómo vas a mirar ahí? Y ahora te das cuenta que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Sí. Y ahora, sin embargo, hay veces que ni vas mirando y ya va el coche. Claro. Sí, esa ya. ¿Y tu primer coche cuál fue? El primer coche fue un 2 caballos. Pero me duró un fin de semana, le compré un viernes, no es broma, le compré un viernes y había una política que decían que el 2 caballos era imposible volcarlo. No me digas que hiciste Goyo. Sí, y lo conseguimos volcarle, haciendo trampa, pero conseguimos volcarle. Fíjate qué inconscientes, pero qué divertido a la vez. Y luego luego marché a la Mili, y en la Mili me compré un R8, porque hice ahí una historia, un trabajo que tenía pendiente de cobrar, y me salió una oportunidad de comprar un R8 TS, que daba 56 caballos, y mi padre, el pobre hombre, me decía, ten cuidado con ese coche que os vais a matar. Yo tuve un 124 Sport, que te he visto antes uno rojo, y le quitábamos los asientos, porque quitando los asientos cabíamos 2 personas más. Quitábamos ese y los 2 de atrás, menos y cabíamos 2 personas más. O sea, fíjate tú, O sea, que eso era lo que... Y no pasaba nada. Que una vez para un guardia, mi primera denuncia, con una moto, no se podía llevar a 2 personas, solo se podía llevar a 1. Y me dice el guardia, al viaje con la libreta, digo, no me denuncies, joder, que si me denuncias mi padre me mata. O
se veía así mirándome y rompió la multa, digo, uff, y fue eso lo dijo a mi padre. Y hubiera preferido en aquello, porque yo de dinero andaba más o menos bien. Sí, que hubieras preferido la multa que se lo diga a tu padre. Me ha dicho tu hijo. Solo por la charla que me dio mi padre, porque mi padre era muy recto, era muy cuadriculado. Después de este viaje, Cristina te va a llevar a un sitio que es lo típico de un tramo, de un rally de regularidad, ¿vale? Ay, fenomenal. Que es lo que... Ahí es donde se vive toda la esencia de lo que es la prueba, sí. Y donde te comes el coco, el copiloto y el piloto, y ahí es donde sale la clasificación para el final de la prueba. Cristina, este es el final del tramo que había comentado antes, y esta es la mina visitable de Barruelo de Santullán. Bienvenidos a Barruelo, chicos. Pues mira, me ha traído Goyo, que es mi maestro de ceremonias, como diría, en esto de los rallies, y me ha dicho que este es un sitio importante en esa ruta, en los rallies, pero ya veo que también es importante por otras cosas. Es importante por muchas cosas. Barruelo de Santullán, como bien te decía, te ha traído a muy buen sitio, y es que estamos ante el municipio minero más importante de la provincia de Palencia en su día. Ahora la minería, bueno, pues ya no es extractiva, ya no se extrae carbón, de momento, no sabemos lo que va a pasar, pero bueno, nosotros seguimos contando con recursos turísticos como esta mina visitable en la que os encontráis y en la que todo aquel que acude a Barruelo de Santullán, sea por primera o por segunda vez, porque mucha gente repite, puede conocer nuestra historia, nuestro pasado y nuestro presente, que precisamente vive del turismo patrimonial y del turismo industrial, recreando una mina visitable para que todo el mundo sepa cómo era la vida aquí y cómo se trabajaba. O sea que esto es una recreación. Esto es una recreación, es una mina real, puesto que las minas reales en Barruelo no podrían visitarse por la peligrosidad, por la pendiente y porque hay mucho gas grisú. Para que os hagáis una idea, había 3 tipos de minas en España debido a su peligrosidad: la menos peligrosa 1, 2, 3, la más peligrosa. Cuando abrieron las minas de Barruelo se creó la categoría 4 de la cantidad de gas que había. Y saliendo de estas minas tan maravillosas, ¿qué otras cosas se pueden ver o qué otro patrimonio tiene Barruelo? Bueno, sobre todo, como digo, el patrimonio industrial, pero lo habéis podido ver cuando habéis venido, el patrimonio paisajístico. Estamos en pleno valle de Santullán, el municipio se construyó en torno a lo que pedía la propia mina, es lo que digo, la mina fue el motor del desarrollo del municipio, pero tenemos románico en nuestras juntas vecinales, tenemos el centro de interpretación de la minería que se complementa con esta mina visitable, pero tenemos un museo, tenemos un museo de madera de Herminio Revilla, en este caso en una de nuestras juntas vecinales en Villabellaco, y nuestra Plaza de España, que podéis acudir a ver el fantástico ayuntamiento que tenemos, un ayuntamiento que tiene mucha historia porque se quemó en el año 34 con la Revolución y está reconstruido, pero vais a ver que tiene una fachada espectacular y, como digo, os animo a disfrutar de Barruelo de Santullán y sobre todo de sus gentes. Goyo, yo creo que vamos a hacer un paseíto con el coche, otra vuelta, un mini rally por este pueblo y me vas a llevar al ayuntamiento. Goyo, me has convencido y te voy a dejar que si quieres acelerar un poquito, si hay una zona de curvas. ¿Y aquí hay mucha afición aquí en la zona? Aquí hay bastante de esto y ahora los chavalitos jóvenes ¿Es lo que te iba a decir, la gente joven? se están dedicando un poquito se gastan el dinero, lo invierten, como digo yo, en los coches de tracción delantera, sí. Teniendo potencia, mientras vayas acelerando, sí. Lo que llamamos vulgarmente la culera no tiene, la puedes llevar por donde quieras, en un coche de rally hablo, ¿eh? Ajá. Y hay una... ¿Y qué es lo que hay que cambiar en un coche para convertirlo...? Pues lo primero que se suele hacer lo primero donde hay que invertir es en frenos, ¿sí? Porque al aumentar la velocidad lo ideal es invertir en frenos, ¿sí? Y en suspensión. Vale. Eso es lo primero. Luego, bueno, vamos a ver, todo esto no hay primero ni segundo, sino sí. Englobado en uno, sí. Que sería unas barras antivuelco, unos buenos cinturones, ajá. Seguridad. Sí. Primero seguridad, frenos y suspensión. Porque el motor ya, digamos que a veces... Yo conozco mucha gente que se ha gastado muchísimo dinero en preparar un motor, sí. Y luego el coche no frena, el coche no se tiene en la curva, no vale para nada. Ya tienes un coche para divertirte, vamos, fenomenal.
tú imagínate que por donde tú pasas en una curva que tienes costumbre de pasar a 50 y dices voy al límite, y de repente pasar esa misma curva con ese mismo modelo de coche, con 2 cositas y pasar a 80 y que tengas una seguridad y digas, joder. Y que no se te vaya de culo. Claro, que no se te vaya. exacto. Bueno, Goyo, me encanta este rally que me has hecho, ¿eh? Vale, pues encantado y a ver si te animas. Sí, me animaré segurísimo. Es un mundo que te va a enganchar. Hola, soy Tomás de Castro, este es mi R8 TS y me encanta quemar ruedas. A ver, Tomás, que yo me enteré. Tú eres un enamorado del Renault 8. Pues sí, la verdad es que sí, porque tengo muchos motivos para estar enamorado de él y bueno, fue el coche de no el primer coche, pero sí fue el coche de mi juventud, de mi primera experiencia deportiva, de mi primera licencia, conocí a mi mujer con un coche de estos, iba a verla con un coche de estos. Tengo infinidad de cosas para estar enamorado de él. Y ahora, con 69 años, pues mis hijos y mis hermanos y mis primos pues me dieron la sorpresa que cuando hice 60 años me regalaron un coche de estos. Como te puedes imaginar, era un día inolvidable y bastante mágico. Y después de que pasó ese día y tal, bueno, pues el coche no estaba en muy perfectas condiciones, sí estaba andando, pero me propuse restaurarle. Me costó bastante, bueno, tenía un taller y tenía que estar pendiente de los talleres y las empresas, que no estaba muy bollante la cosa, pero bueno, tardé 5 años, pero le dejé como está, que estoy encantado de tenerle. Y para mí ahora es como si me trasladase a cuando tenía 20 años. ¿Y de dónde te viene tu pasión por los coches? Cuando tenía 13 años mi padre puso un taller en Arévalo de camiones, luego de lavado y engrase de camiones, luego nos pasamos a los coches y en el año 66, es decir, cuando yo ya tenía, nací en el 53, 13 años, pues cogimos la Renault, una agencia Renault que se llama. ¿Como taller de reparación? Me asignaban, exactamente. Ah, vale. Y entonces las marcas, Renault o Citroën o las que había en Talbot, iban buscando talleres para que representaran a su marca. Ah, vale, perfecto. Se firmaban un contrato y bueno, pues luego ya... Entonces tú conoces perfectamente el motor de... Y conozco perfectamente el primer coche que entregué de estos, que le tengo todavía en mi memoria imborrable, ahí, que fue a un color azul, el primer coche que yo vi de estos en mi casa, el primer coche que entregué, un señor mayor de aquí, una familia bien de aquí, se llamaba Julián Zurdo, me acuerdo perfectamente el nombre. Ya no se me ha borrado ni este cuadro ni nada. Y luego ya a partir de ahí, pues siempre toda la vida en el taller. Pero los primeros pinitos así a nivel deportivo, a nivel de competición, pues los comencé yo. Luego ya empezó mi hermano, que me sigue, empezó allí a hacer la Copa TS. Yo hacía un poco de mecánico del coche, hacíamos lo que podíamos. ¿Te enseñó a conducir tu padre? Pues sí. Bueno, más bien me enseñó un tío mío, ¿Ah, sí? con un SEAT 1400B, le recuerdo perfectamente, más que mi padre. Mi padre era un buen conductor también. Luego ya empezamos nosotros los hijos un poco a desviarnos un poquito, a hacer bobadas que se hacen con el coche, pero vas aprendiendo y vas aprendiendo de los errores que vas cometiendo
porque tampoco en esa época no había ni cursos de conducción ni nada, era como si dice autodidacta o como es un poco. Y ahí empecé a hacer mis primeros pinitos, empecé a ir al jarama, a entrenar, a dar vueltas. O sea, porque a ti te gustaba la velocidad. Sí. Y te gusta la velocidad. Y me sigue, bueno, ya no tanto, pero con este coche sí me incita a... No puede ser, porque tienes ahora casi 70 años y no puedes ir como cuando tenías 20. Pero bueno, que me invita a ir deprisa. Tampoco puedes ir ahora porque las normas de ahora son de cárcel casi todo. Y te metiste en el mundo de la competición. Y me metí un poco en el mundo de competición. Mi hermano, que le saco 3 años, luego ya empezó, se apuntó en la Copa TS, compramos otro coche diferente y ya empezó él a correr la Copa TS que hacíamos de preparación. Antes me había comprado otro coche que era de color verde y con él sí que hice mi primera carrera, que fue la subida al Puerto del Pico, que lo hice en el año 73. No tengo casi ninguna foto, me apena no tener ninguna foto, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Y lo hice muy bien desde mi punto de vista. No gané ningún scratch ni nada, pero de mi categoría quedé muy bien colocado y estoy contento con lo poco que he hecho. ¿Qué me puedes decir de este modelo de coche? ¿Qué le caracterizó al R8? Este modelo de coche, bueno, estos coches salieron en el año 65, pero el TS, el R8 normal, pero el TS salió en el 68. Entonces la diferencia que estribaba sobre el normal era un motor un poquito más potente, el cuadro de relojes era inconfundible, el volante, la tapicería y bueno, y poco más, y los 4 faros de delante. Entonces Renault, para promocionar este vehículo, porque la verdad ya de por sí la mente los que tenemos nuestra edad de esa época la tenemos como un coche que lo relacionabas con juventud y deportivo, pero a la vez también cumplía perfectamente para ser un coche familiar. Y Renault fue un acierto el que promocionara ese tipo de... Era la primera vez que se hacía una copa de este tipo, monomarca que se llamaba, fue la primera de ellas. Y prácticamente después de 10 años, yo creo que a este coche le convirtió en un mito para los de mi edad. Ya desde aquí nos vamos a Arévalo, en el que te voy a enseñar un pueblo, mi pueblo, que te va a encantar. Tiene una plaza que considero que es una de las más bonitas de Castilla y León. Tiene castillo, tiene muchas iglesias y tiene sobre todo que se come muy bien. El tostón, el cochinillo, estamos en fiestas ahora, así que vamos, que te va a encantar. Bueno, Cristina, como verás te traigo una plaza muy bonita, antigua, porticada, de la más bonita que tiene mi pueblo y yo creo que parte de Castilla y León. No tiene mucha actividad, pero está completamente restaurada y a mí me encanta. Habla por sí sola, es preciosa. Ha estado muchísimos años toda derruida y verla así, de verdad que me encanta. ¿Qué anécdota o qué recuerdo me puedes contar así confesable que te venga a la memoria? En las escapadas que nos hacíamos, cuando hice mi primera subida al Puerto del Pico, yo tenía una obligación que era estar en el taller. Entonces nos levantábamos a las 6:30 de la mañana, me iba con dos amigos, los dejaba en algún tramo del puerto, subidos en una piedra para indicarme si venían coches o no,
y ahí hacía yo unos entrenamientos. Y por lo que veo, estos coches lo que no traían era radio. No traían nada. Había accesorios que se llamaban antes, aquí se ponía una vallita para dejar cositas, aquí se ponía la radio, el mechero no venía. O sea, pero tú podías añadirle la radio. Sí, de hecho tiene el agujero aquí para la radio. Ponía los altavoces donde podías, ponías unas faldillas, unos uñeros en las puertas. ¿Y qué música escuchabas tú o qué música te gusta escuchar? Música, los cassettes que había antes, pues los módulos, los brincos, los ángeles, los pequeñiques. ¡Oh, los pequeñiques! ¡Qué bueno! Eso no los conozco yo. Que los pequeñiques era uno de los componentes de los pequeñiques, se llamaba Lucas Sainz, que fue campeón de España con un R8 PS de estos, de rallies. Tenemos Marisol, tenemos bueno, los brincos Lola, la moto de los Bravos, esa no sé cuál es. Los Bravos. ¿Pero cuál es la moto? Esta me... No, quiero una motocicleta. Vale, entonces espérate, por favor. Cago en 10, me he metido para Villa Castín, la madre que lo parió. No te preocupes, pues da la vuelta. Sí, pero no podemos dar la vuelta. Vaya lío. Esta es. La caza de Juan y Junior, esa no sé. Juan y Junior eran buenísimos. Yo te quiero. Yo sé que me quieres cazar, le dice. Sí. Te quiero, yo te quiero, con un sorbito de champán, pintando con el nuevo amor. Está suave, aquel rincón hizo latir mi corazón. Hacia la derecha los pedales. Salieron así, es un defecto que, bueno, yo de joven no lo notaba. Ahora sí lo noto. Claro, ahora lo notas, por eso te digo, pero que antes era lo normal. Los pedales no están alineados con el volante ni con el asiento. Tienes que ir un pelín torcido, las piernas las tienes ligeramente hacia la derecha. ¿Y haces todo el mantenimiento del coche? Sí, normalmente lo hago yo. De este coche sí. ¿No dejas que nadie lo toque? Sí, no me importa que le toque a alguien. Gente de confianza, claro. Y dejarle también le dejo a mis amigos o a quien me lo pida, que sepa que le va a tratar bien. Se salen un poco descorazonados un poco del coche. ¿Sí? ¿Por qué? Frustrado porque dice, joder, yo pensé que era otra cosa. Y en este coche iba, me decía un primo mío, bueno, un hijo de una prima mía. Dice, pero ¿y en ese coche ibais a 140? Digo, anda, ¿y tú qué te crees? Bueno, Cristina, ahora vamos a dejar esta carretera, que es la que nos llevaba a Arévalo y en dirección Coruña, y por esta otra que va a Valladolid te voy a llevar a un pueblo en el que tiene también mucha historia. Vale. Y tiene un gran tesoro, que es un cuadro del Greco, que no lo sabe la mayoría de la gente, y ya te diré el pueblo que es. Este es el pueblo, Martín Muñoz de las Posadas. Aquí vamos a ver ese tesoro.